Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio a las 8:11 de la mañana del 25 de julio del 2025. Hoy dicen los populares que van a celebrar. Yo quiero poner en la discusión de qué celebra el Partido Popular hoy, precisamente en el momento en que están diciendo que se van a refundar lo que percola en uno de los momentos más críticos económicos de Puerto Rico y que puede abonar a que ese Partido Popular, precisamente en alianza violeta con el Partido Nuevo Progresista, esté hablando de impuestos, más impuestos a los puertorriqueños y personas que residen en este país, pero sobre todo las consecuencias nefastas que hemos discutido ampliamente que tiene el proyecto 615 y que está en la gaveta, en el escritorio de la gobernadora Jennifer González Colón, con la anuencia de la delegación del Partido Popular en el Senado. Y yo creo que a la discusión de hoy, de ese 25 de julio, hay que poner eso ahí. Sobre todo con los personajes que se unen y en contubernio con el Partido Nuevo Progresista logran que ese proyecto esté hoy aprobado con las consecuencias que tiene, no solamente para el bolsillo de las personas y consumidores de celulares y otro tipo de tecnología, sobre todo para lo que tiene que ver con el desarrollo de los municipios y lo que supone esto para enmiendas al Código Municipal. Voy a entrar a las 8:30 porque ya me contestó que sí, que puede estar con nosotros por teléfono con el arquitecto planificador Héctor Verdecía, porque me parece importante la discusión y el comentario precisamente en relación a la Constitución del Estado Libre Asociado que se celebra hoy, que increíblemente el imaginario de destrucción se colocó esta semana en el 1898, en el día de la invasión, en el año de la invasión estadounidense a Puerto Rico, y por ahí empezaron a organizarse aquellos que en un momento eran independentistas como Luis Muñoz Marín y otros, y abrazaron un nuevo estatus como el Estado Libre Asociado. Y creo que no deja espacio para no recrear precisamente lo que significa esta casa desde el punto de vista de patrimonio histórico edificado, hoy 25 de julio. Y obviamente tenemos que entrar en el tema de New Fortress y energía, porque en efecto contestó el zar de energía, Josué Colón. La gobernadora sigue de vacaciones. Hoy está en una actividad de la Asociación de Gobernadores, hoy y mañana, pero no se sabe lo que hizo del 21 al 25. Interesantemente, en el momento más crítico en que la Junta de Control Fiscal parece tener interés en que se descubra todo lo que pasó desde el 2018 con relación a New Fortress, y el gobierno de Puerto Rico tiene serios problemas para dilucidar su participación activa en ese monopolio. Ese tema lo vamos a traer primero
porque después vamos a hablar obviamente con Héctor Verdecía, pero es posible que volvamos a ir al final del programa, porque es mucho lo que tenemos que hablar, sobre todo de la carta, de las 2 cartas que le envió José Colón a la Junta, y por otro lado le incluyó una carta del famoso contratista que interviene en las contrataciones de privatización de todo lo que tiene que ver con energía, RSMC, que también se conoce como REMSCO, y me parece importante porque en este momento parecería que también está en cuestionamiento la intención o el trabajo que hace ese interventor a quien se le paga para que supuestamente los contratos estén en ley y orden, como dice el gobierno de Puerto Rico. Pero vamos a ustedes, gracias por todos los que están por ahí. Florence Ramos llegó primero y no se olviden que pueden donar cuando estemos en este programa al aire, por este chat siempre que estemos al aire. Y también que el 16 de agosto vamos a tener el segundo encuentro de Bonito. Edgar García, ya recibí tu correo electrónico para colocarlo por ahí y todo el mundo sepa, además de los que ya fueron, los que no han ido, que tienen que ir al Paseo Tablado de 2 a 6 el 16 de agosto, si dije octubre me equivoqué, 16 de agosto, porque allí vamos a otra vez a seguir haciendo comunidad y les va a gustar la obra de arte que vamos a llevar para sortear entre los donativos. Norberto Cancel está por ahí, Alberto Ramos, Luis Daniel Ortiz, Heidi Ramírez desde Michigan, Ilka Hernández, Edgardo Núñez, saludos a Elsa también, Luz Díaz desde Winter Garden, Tati, Carles Baratá, Tito Crespo, Irvin Maldonado, Pastor del Valle, mi amiga Tata desde Winter Garden, Papo Don Nerd también desde Florida. Hoy estoy con los nombres y los de entre aquí y allá. ¿Qué será? ¿Será el asunto colonial? Sí, puede ser. Nelson Guzmán, Mick Bernie. Dije que Tata desde Winter Garden estaba por ahí. Nelson Guzmán, Ed Méndez, Adalberto. Está por ahí Rita Guzmán. Gracias, Rita. Wow, Florence, sin luz desde ayer a las 7. Wow, increíble. No, sí, es que, pero todo está bien. Y la gobernadora está pinche San Crimen, Colorado, con Jovín. Hilda Rodríguez. Sandra Infanzón, Lices de León, Ulises Ocasio, Sandra Arroyo, Aixes Camilo, Laneida, Edgar Gómez Flores. Saludos, Edgar, que tú sí que estás lejos también. Lilian Rivera, Yolanda Charbay, Sheila Concepción, Ana María, vino todo el mundo. Carles Baratá, Víctor Cruz, María Isabel, Miguel Rivera, Ivonne Padua, Rose Santiago. Saludos, Nicolás Ortiz, Don Chelo, Iber Cardalda, Luis Matías, Eneida Soto, Nereida. ¿Quién más está por ahí? Mildred Lozada. Está Carmen Doris Pagán. Buenos días, Carmen Doris. Te espero el 16 de agosto a las 2 de la tarde en el Paseo Tablado frente al 515. Norberto Cancel y todo el mundo por ahí. Bueno, ¿el lunes habrá trabajo del gobierno? No, aparentemente no. Y yo me acabo de enterar ayer, honestamente. Parece que no hay trabajo, pero nosotros, y si les interesa, los voy a invitar. Vayan a las 6 de la tarde a la Universidad del Sagrado Corazón. Hay un foro de la Asociación de Periodistas y va a haber un foro allí donde voy a participar sobre el periodismo independiente. Y yo creo que es bueno que la gente vaya, incluidos más. Ustedes están convencidos, otros que no estén tan convencidos de lo que hay que consumir es el periodismo independiente y apoyarlo. Vayan allí, van a ver otros compañeros periodistas y compañeras, sobre todo compañeras periodistas que tienen productos de contenido de periodismo independiente y vamos a estar discutiendo el tema a las 6 de la tarde en la Universidad del Sagrado Corazón. Claro que sí que voy, muy bien, qué bueno, Carmen Dori. Bueno, miren, nosotros ayer decíamos y Rita nos dijo que a qué hora o cuándo estaría contestando Josué Colón. Rita nos dijo que casi todas las últimas cartas, y yo estoy segura que ya se las consume todas, dicen, y la Junta se queja de que en la contestación a las cartas que ellos le entregan al gobierno, le envían al gobierno, en este caso, sobre todo de requerimientos de información, eso, mire, lo cumple a las 11:59 de la noche. Aparentemente, bien cercano al due date, como dicen los gringos. Pues no dejó de ser así.
la carta por correo electrónico. Pero lo interesante de esta carta, primero que hay una carta que dice, bueno, le estoy diciendo cómo es que se han dado las cosas, una carta contestándole básicamente el para atrás y para adelante entre la negociación con New Fortress, el 3PPO de Remsco, Osvaldo Carlos Linares. Y hay otra carta que para mí es la más interesante y la más importante desde el punto de vista noticioso. Porque en esa carta, en efecto, como diría María de Lourdes Santiago, parecería que en Puerto Rico no hay nadie a cargo, un adulto del asunto energético en Puerto Rico. Y yo hago alusión a esas palabras que las acabo de escuchar en una intervención que tuvo en un medio tradicional, porque ustedes saben que cuando uno es niño, cuando uno es niña, y el papá te coge y te pilla en algo, tú dices, no, papá, la culpa es de fulano, y haces así, ¡pap! Y la culpa es de fulano. Porque nunca asumes responsabilidad, es lo primero que pasa. Si esa actitud no se corrige, pues definitivamente usted va a crecer diciendo la culpa es de otro. Por eso es tan importante intervenir en el mismo momento y decir, no, la responsabilidad es tuya por esto y por esto. Yo les confieso que yo no llegué a este análisis y a este programa hoy pensando que iba a tener que hablar desde ahí. Pero me lo dio definitivamente María de Lourdes Santiago cuando ella dice, y es una cita, el asunto energético en Puerto Rico no está a cargo de un adulto. No hay un adulto a cargo del asunto energético, que es la crisis más grande que tiene el país desde el consumo, desde lo que significa la energía como servicio esencial para vivir cotidianamente tranquilo y poder estar en este país todos los días, hasta el desarrollo económico. O sea, el que se piense que la queja en Puerto Rico es porque no hay luz y tengo calor y no puedo terminar la asignación, no puedo hacer las cosas en mi casa tranquilamente. No, ese es el principio de la crisis del sistema energético, porque lo sentimos aquellos que lo recibimos y que no lo recibimos en muchos casos. Pero yo creo que hay que empezar a hablar desde ahí. ¿Cuál es la contestación? Y quizás debo ir un poco al tracto de este asunto. Recordemos, para aquellos nuevos, porque estoy viendo que está entrando mucha gente nueva, hemos discutido desde el día 1 y los que no lo hayan hecho vayan a bonitasradio.net. Allí está una historia de todo el tracto de cómo la gasificación se convirtió desde el gobierno de Luis Fortuño en lo más importante y el proyecto diseñado desde el gobierno de Puerto Rico para atender lo que ya tenían en la mente, que era desbancar la Corporación Pública Autoridad de Energía Eléctrica. Y finalmente, en ese esfuerzo iban a traer el gas como la panacea, como la solución a los problemas energéticos de Puerto Rico. Interviene el cambio climático, el huracán María le da la posibilidad, pero fast track. Ahí es que estamos, pero en esa historia van a poder leer incluso hasta los documentos. ¿Por qué es importante irnos al 2018? Y fíjense que todo empezó en el cuatrienio de Luis Fortuño, 2009-2012, Vía Verde incluida, pero todo se intensifica cuando en el 2014 hay una posibilidad que le da un estudio de un contratista que ya había tenido el gobierno de Puerto Rico, Galway. Y ese estudio trae lo que hoy es la discusión más importante de un contrato leonino e ilegal, que lo dio la administración de Ricardo Rosselló Nevares. ¿Y por qué es importante llevarlo al 2018? Porque cuando nosotros empezamos a hablar de este asunto, identificamos a Luis Fortuño, identificamos a Galway como el estudio que viabiliza esa posibilidad de
hacer facilidades de gasificación en el muelle de San Juan. Un estudio entregado en el 2015, Alejandro García Padilla no hizo nada con eso. Inmediatamente que llegó Ricardo Rosselló Nevares, Anthony Maceira Saya, Cristian Sobrino, Elías Fernando Sánchez y Fonte, todos los muchachitos que se fueron a dirigir el proyecto de gobierno con Ricardo Rosselló Nevares, inmediatamente New Fortress llegó al puerto de San Juan en el 2018. Y en el 2018, quien era comisionada residente era Jennifer González Colón. Y para discutir lo que trae esta carta es importante traerla porque Josué Colón, como SAR de Energía, está diciendo que la culpa no es de Jennifer González ni de él, que es SAR de Energía en el 2025. Está diciendo en esa carta que el problema del contrato del 2018 lo heredó el gobierno de Puerto Rico y de Jennifer González, porque cuando ella llegó al poder, ese contrato estaba adjudicado, suponía un monopolio, y la Junta de Control Fiscal no pasó juicio sobre ese contrato. Pero ya New Fortress estaba en el muelle de San Juan haciendo el trabajo que hace de no solamente venderle gas metano al gobierno de Puerto Rico, sino de desarrollar esas áreas con infraestructura permanente para hacer ese transbordo de gas metano. Entonces, cuando usted lee esta carta que le entrega Josué Colón, y ahí es que quiero entrar en el tracto de lo que hace Josué Colón al explicar supuestamente todo lo que tiene que ver con su no responsabilidad. Esta es la carta que dice Josué Colón: nosotros no somos responsables del monopolio y los problemas que ha acarreado ese monopolio no son nuestros, son de la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Pues hay que recordarle al SAR de Energía que Ricardo Rosselló Nevares fue gobernador corriendo con Jennifer González Colón como comisionada residente, y lo que es peor, como comisionada residente Jennifer González se quedó en una administración que en el 2019, y yo vuelvo y digo, lo mejor que hizo Dios fue un día detrás del otro, y tener en este momento medios de comunicación que sea posible ir hacia atrás, porque los problemas que tiene Jennifer González y el SAR de Energía en todo esto es que ellos están en récord hablando sobre este tema. Y en el 2019, en marzo del 2019, Jennifer González Colón estaba oronda en una actividad con congresistas como comisionada residente el 22 de marzo del 2019, diciéndole a Puerto Rico que Puerto Rico puede ser un hub de gas natural. Y el contrato de New Fortress con la Autoridad de Puertos, que se lo dio en efecto Anthony Maceira Saya, el intérprete de Tomás Rivera Chats en el Congreso de Estados Unidos, ya estaba adjudicado y ya New Fortress había empezado todo el trabajo relacionado a ese contrato. Y en marzo del 2019, la gobernadora de Puerto Rico le dice a los periodistas, la gobernadora hoy, comisionada residente en aquel momento, queremos tener a Puerto Rico como un hub para la distribución de LNG en el Caribe. Esto nos ayudará con los países latinoamericanos, al igual que con Norteamérica. ¿Dónde está ahí, gobernadora y SAR de Energía, que ustedes tenían una preocupación con el contrato del 2018? ¿O estaban pensando en un hub que la infraestructura de gas fuera en dónde?
que dijeron esto porque, ¡pum!, porque alguien le dijo que podía ser una posibilidad. Ustedes sabían que ya estaba adjudicado el contrato, por lo menos la gobernadora hoy, comisionada residente del 2018. Pero el problema que tiene Josué Colón es que no puede decir que no sabía. Porque aun cuando él no estaba en ese momento en la Autoridad de Energía Eléctrica, llegó en el 2021 otra vez a la Autoridad de Energía Eléctrica después de ser el director ejecutivo con Fortuño. Y él es de los que privilegia el gas porque desde la administración de Fortuño eso fue lo que hizo. Y de hecho, los discursos de Josué Colón son a favor de los gasoductos. Y hasta el otro día la gobernadora le dio un tapaboca. Entonces ahora diciéndole al país que no, a la Junta de Control Fiscal, no, mira, espérate. Si nosotros estamos claros de que eso es un monopolio, pero es que lo heredamos, nosotros lo sabemos ahora, en el 2025. No. Así no puede ser. Y tengo que llamar a Héctor Verdecía, por eso les dije que sabía que iba a haber un lapsus entre temas, porque le prometí que era a las 11, a las 7:30, que les iba a enviar a las 8:30, perdón, que lo iba a llamar, porque entre el tema de la fundación del Partido Popular, yo creo que hay que decir lo que está pasando con la Casa Vigil y traerlo del 98 al tema como siempre me gusta trazarlo y conectarlo con lo que está pasando con el Partido Popular, aunque usted no lo crea, a mí me parece que es importante. La Casa Vigil, calle Ferrocarril en Río Piedras. Saludos, Héctor Verdecía, y bienvenido a Bonitas Radio. Saludos, muy buenos días, Carmen Enid, y muy buenos días a todos tus cibernautas. Bueno, gracias por entender que en efecto somos cibernautas. Verdecía, primero sé que tienen un proyecto que en ese sentido es súper importante para este tipo de patrimonio histórico edificado, como acaba de pasar con la Casa Vigil, el Cencor. Sí. Estás dirigiendo ese proyecto que básicamente... estamos conectados hace mucho tiempo precisamente hablando de patrimonio histórico edificado y yo quisiera que lo conectáramos con el asunto de esta casa y lo que significa para el patrimonio histórico edificado la Casa Vigil. Sé que lograron que el municipio de San Juan la declarara patrimonio histórico, por lo menos acogiera ese principio para entonces empezar a ver cómo pueden ayudar a Nidia Vigil, que es la propietaria de esta casa. En términos de lo que significa el patrimonio histórico edificado para Puerto Rico, ¿cuál es la posición de ustedes con relación a estructuras como esta? Bueno, nosotros, ¿verdad? Yo, como dirijo el Centro de Conservación y Restauración de Puerto Rico, nosotros desde el 2023 hemos establecido, lanzamos la iniciativa, que fue en Ponce, para la conservación de arquitectura en madera. Para nosotros esa iniciativa es esencial porque desde nuestra fundación ya casi 5 años hemos estado precisamente atacando los temas, ¿verdad? O hablando de los temas que nosotros hemos identificado que son los más necesarios en el país. En el caso del patrimonio histórico edificado es la arquitectura en madera. Y en el caso de las colecciones, pues hemos estado también trabajando todo lo que es los documentos históricos, preservación de colecciones en bibliotecas, archivos, etcétera. Para nosotros esas dos iniciativas han sido bien puntuales y han sido súper necesarias porque en el caso del patrimonio edificado, la arquitectura en madera es el patrimonio, y esto se ha identificado ya por la UNESCO ya lo ha declarado, es el patrimonio más vulnerable. Claro. Particularmente en la región del Caribe y en otras regiones. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque es un material orgánico, le da a los insectos, come gen, etcétera. Pero por otro lado, están los incendios y en Puerto Rico particularmente y en muchos países se ha ido perdiendo la capacidad, la mano de obra, carpinteros, ebanistas, personal que sepa cómo mantener y cómo restaurar este tipo de propiedades. Así que
para nosotros ha sido una parte de la agenda urgente que tenemos en trabajar esto a nivel de país, ¿verdad? Y la Casa Vigil en particular es una, ¿verdad? Como mencionaste, es una casa que se construyó en 1898, pero particularmente su importancia es que es la única casa que queda en madera en Río Piedras de esa época. Ujú. Y segundo, no es una casa... es una casa que simbolizaba la clase media, precisamente de esa época en particular. Ujú. No es una casa que, ¿verdad? No es un castillo, no es un palacete, ¿verdad? Como Claro. se piensa muchas veces en los monumentos, que son edificios importantes o edificios donde vivió tal persona. No. Básicamente es un ejemplo de la creciente clase media a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, de lo que estaba ocurriendo en Río Piedras, porque si buscamos fotos históricas, incluso Río Piedras y la mayoría de nuestros cascos urbanos, todo era en madera. Desde los años 50, eso fue cambiando, se fueron demoliendo, se fueron deteriorando y ahora pues todo lo que hay es hormigón. Pero en el caso de Casa Vigil es la única precisamente que queda de esa época y pues nosotros hemos estado tratando desde el 2017 colaborando con la dueña para poder, ¿verdad?, designarla en los registros pertinentes y poder, ¿verdad?, hacer unos trabajos con el fin de rescatarla, básicamente. Héctor, cuando tú hablas de rescate, definitivamente es importante el asunto de la capacidad que tenga, en este caso, una persona para hacer una restauración. Y eso limita mucho, en algún momento, la capacidad de personas como Nidia Vigil, que todavía son dueños y pues posible una sucesión, etcétera. Claro. ¿Cuál es el proyecto de ustedes para que esa visibilidad de lo que ha sido la historia de Puerto Rico, como tú bien planteas, una casa de clase media, ya no era el montón de casas y de proyectos arquitectónicos, patrimonio histórico edificado que hemos visto alrededor de las ciudades como Ponce, Arecibo, etcétera, que ya eran palacetes, como tú bien mencionas? Claro. Para recuperar y mantener esa historia viva de cómo vivían nuestros antepasados relacionados y construían comunidad puertorriqueña. Claro. ¿Qué hacen ustedes para tratar de conseguir y darle la posibilidad a esa restauración? Entra el municipio, entran donantes privados. ¿Cuál es la posibilidad en ese sentido? Mira, pues una de las cosas por las que la casa precisamente, ¿verdad? Luego del incendio que ocurrió, nosotros hicimos un assessment, etcétera, y ¿verdad? Salió en prensa que pues yo entiendo que es una casa que se puede recuperar, un espacio que se puede recuperar por las nominaciones y por eso es la importancia de los listados patrimoniales. Tenemos los planos, tenemos la documentación, o sea que si hay que reconstruir, se puede reconstruir y se puede restaurar a su estado, ¿verdad?, como estaba. Así que en ese sentido estamos safe. Parte del problema que hemos tenido en los pasados años, precisamente con la propiedad, ha sido el tema de sucesión. La propiedad está en usufructo del municipio de San Juan, etcétera. Afortunadamente el municipio de San Juan apoyó la designación en el listado de la Junta de Planificación y el Instituto de Cultura, pero nuestro interés particular es que dentro de la iniciativa de conservación de arquitectura en madera, nosotros vamos a estar realizando unos seminarios, unos talleres que ya precisamente lo hemos estado haciendo. Estuvimos trabajando un proyecto en Aguirre durante este mes pasado, durante estos pasados 6 meses, discúlpame, para capacitar personas de la comunidad a cómo restaurar sus propiedades, que también en Aguirre son en madera. Sí, claro. Hemos estado también entrenando en los pasados años, entrenamos un grupo de 10 estudiantes de arquitectura para documentar estructuras históricas en madera en Ponce, en colaboración con universidades locales de Puerto Rico y universidades fuera de Estados Unidos. Estamos desarrollando unas publicaciones que van a salir próximamente para educar al público, a la ciudadanía sobre medidas de mantenimiento, conservación, etcétera. Así que es parte de nuestra, ¿verdad? Nuestra misión principal es la educación. Y nosotros vamos por esa línea. ¿Por qué? Porque parte del problema que hemos tenido es que sí, hay un issue de la falta de mantenimiento, del abandono de estas propiedades, pero por otro lado no hay investigación.
sobre la arquitectura de madera en Puerto Rico. No hay datos. Entonces, parte de nosotros abogar, por ejemplo, por una política pública que considera este tipo de patrimonio es que si no tenemos datos, ¿cómo yo voy a ir al municipio, a la legislatura, a abogar por algo que no tengo información? Así que nosotros hemos estado también, por otro lado, levantando esa data, formación, investigando, para nosotros, ¿verdad?, poder tener una base sólida donde podamos abogar también por ese tipo de patrimonio. Héctor, agradecida muchísimo de tu participación como siempre y me debes ustedes un buen programa sobre este asunto porque sabes que estoy súper comprometida y voy a dejar ahí en esa posibilidad de programa que queremos hacer con ustedes. Roosevelt. En este momento, Roosevelt es una urbanización que está bajo fuego de los comercios. Y muchas de las propiedades de Roosevelt tienen la estructura precisamente de los años en que fueron construidas para el momento arquitectónico del Art Deco, entre otros, en los años 30. Y aquí hay mucho dueño y mucha dueña que no sabe eso. Es súper importante porque esas líneas se pueden traer nuevamente independientemente de que usted vaya a rehabilitar. Y es, a mi juicio, súper importante. Así que te dejo esa asignación. Hablamos luego. Claro, gracias. Que sí. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias y buen día. Bueno, yo quería traer a Héctor y quizás voy a terminar el asunto para traerlo relacionado a la famosa refundación del Partido Popular. Precisamente por esa información que me pareció súper importante, que tiene que ver cómo reconstruimos la historia de Puerto Rico a base de lo que nos queda incluso en el patrimonio histórico edificado. Y cuando yo digo reconstrucción es que mucho del proyecto político del Partido Nuevo Progresista es todo lo contrario. Es eliminar todos esos imaginarios, eliminarlos de la escena geográfica de Puerto Rico, de la escena pública, para que sigamos consumiendo lo que ellos entienden es lo que debe pasar con Puerto Rico, que sea un Estado 51 y que se construya como se construyó Delaware, Wisconsin, en algún momento de la historia. Con mucho más cemento, sin incluso tener en cuenta que somos una nación caribeña y que este Caribe se construye y se ha construido históricamente de una manera totalmente distinta. Yo creo que eso es súper importante. Y hablando de la refundación del Partido Popular, cuando yo escucho la manera en que se acerca un Pablo José Hernández a todo lo que tiene que ver con la alegada refundación, precisamente yo lo veo montado sobre la base del discurso del Partido Nuevo Progresista, que más allá del estatus, se coloca en esa posición de que sin Estados Unidos no somos nada. Se coloca en ese discurso bien específico, incluido en redes sociales, de seguirse pareciendo a lo que trae el Partido Nuevo Progresista. Y fíjense que como comisionado residente, la postura de Pablo José Hernández con relación a todo lo que está pasando con la energía ha sido bien bajita. Porque ahí están los intereses del Partido Popular que él alega que va a refundar. Porque ahí se ha visto cómo el Partido Popular ha hecho una alianza violeta con el Partido Nuevo Progresista. Y ese es el problema que yo creo que tiene el Partido Popular hablando de refundación. Que no lo lleva a lo que realmente no es la nostalgia del 50, no es traer la figura de Muñoz Marín como siempre la quieren traer para tratar de convencer por nostalgia a la base del Partido Popular de más de 75, 80 años. Porque que conste, yo creo que en el Partido Popular hay personas 60 años a 75 años que están bien claras de que eso no debe ser el Partido Popular. Yo creo que allí hay soberanistas que piensan, el ELA se acabó. Pero ahí es donde los quiere llevar todavía un joven como Pablo José Hernández, que está hablando hoy de que lo más importante en su carrera política
hacia afuera, no estoy diciendo que no sea importante para su vida personal, como candidato, es decir, como Jennifer González, que va a ser papá. Eso es lo que a mí me parece que está pasé en el Partido Popular y que en ese discurso de la refundación, hoy un 25 de julio, de hecho van a estar en Mayagüez, el lunes podremos hacer análisis de lo que dicen en ese mensaje. Yo no veo nada realmente que tenga que ver con el tema de una refundación real del Partido Popular Democrático. Lo que están haciendo es devolverlo a la crisis del 38, cuando teníamos no una junta de control fiscal, una junta militar que gobernaba y Towell se convirtió en gobernador. Realmente, ahí es donde estamos hoy. Y el Partido Popular no habla de eso. ¿Por qué? Porque Pablo José Hernández se quiere parecer cada vez más. Ese es el problema que yo creo que tiene Pablo José Hernández y sobre todo el Partido Popular de una generación no vieja. Y ahora a eso les voy a poner como dicen en Castilla la Vieja, la cherry al mantecado. Aquí hay un grupo de personas que quise traerlo porque aquí está Rafael Hernández Montañez, que es de quien voy a hablar, el hoy secretario del Partido Popular, y un contratista, Obed Rojas, del Partido Popular. El secretario del Partido Popular, obviamente, Manuel Cerame, es de la idea de que hay que traer la pava de Bad Bunny para decir que es la pava del Partido Popular. Yo creo que tienen un serio problema con el significado y el significante. Nada que ver en el discurso y en la retórica de todo el imaginario de Bad Bunny, la pava del Partido Popular versus la pava de el momento que está viviendo Puerto Rico y el rescate de una puertorriqueñidad que nada tiene que ver con aquello que todavía hoy el Partido Popular está tratando de arañar desde la nostalgia. No es devolverlo allá, es todo lo contrario, es que aquel jíbaro abusado creció en el 2025 y en el siglo XXI, pero todavía lleva la pava, nunca del Partido Popular. Me parece que es una interpretación súper errónea. Por un lado eso, pero ¿quién es Rafael Hernández Montañez en este momento del Partido Popular? El expresidente de la Cámara se convirtió en el asesor de la Federación de Alcaldes. Y como asesor de la Federación de Alcaldes, Rafael Hernández Montañez es uno de los autores del famoso proyecto de ley 615 que por petición, y Tomás Rivera Chats ahí dijo, no, yo lo voy a radicar, lo voy a presentar, pero voy a decir claramente que fue por petición. Por petición presentaron un proyecto de ley para enmendar el Código Municipal que lo menos que hace es darle la posibilidad a los alcaldes de aumentarse el salario sin intervención de la legislatura municipal. Más allá, tiene que haber una intervención, pero tiene que ser, no obliga la vista pública, que tajugurea con los estorbos públicos para hacer más rápida la posibilidad de que los municipios se queden con los estorbos, las propiedades que se conviertan en estorbos públicos. Y entre otras cosas, tajurea con las compras y baja el límite de compras que se van a hacer sin subasta. Cuando eso ocurre, usted tiene que ir solamente a los informes de la Oficina de la Contralor y ver qué alcaldes son los que han violentado la ley y los reglamentos con relación a las compras sin subasta. Yo les voy a dar un solo ejemplo de múltiples que hay. El alcalde convicto por corrupción de Cataño. El último informe de la Contralora con relación a lo que hizo ese alcalde, Félix Elcano Delgado, precisamente
todo lo compraba sin subasta, como le diera la gana. Y sabemos lo que es Félix Elcano Delgado hoy a la política del Partido Nuevo Progresista. Un corrupto más en la lista de los múltiples corruptos sobre ya 90 corruptos que ha tenido el Partido Nuevo Progresista desde que Pedro Rosselló González fue gobernador y empezó la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, el fiscal Hill, a investigar y a bajar indictments, acusaciones de gran jurado. Que eso fue en el 1996. Estamos hablando hace 30 años de esta corrupción nefasta que no para en Puerto Rico y que también ha pisado el Partido Popular. Entonces, eso no es parecerse más al partido que ustedes alegan quieren derrotar. Pero aquí lo último para cerrar y terminar el tema del asunto de la carta de José Colón. Ustedes saben que yo les dije que la delegación del Senado del Partido Popular le votó a favor al proyecto 615. Pues cuando Luis Javier Hernández lo confrontaron con esto, dijo que él no se había dado cuenta, que ellos no se habían dado cuenta que ese proyecto tenía un impuesto a los celulares. Pues yo quiero que ustedes sepan que ahora yo tengo una gran duda. Y si Luis Javier Hernández me quiere contestar, sabe dónde conseguirme. Porque qué interesante que le votaron a favor a un proyecto que viene con el endoso del asesor de la Federación de Alcaldes, Rafael Hernández Montañez. Ahora lo pongo en duda, pero lo más interesante, los únicos que votaron, recuerden, la única que votó en contra fue precisamente la que siempre está votando en contra en el Senado, Ada Álvarez. Pero en la Cámara, todos los legisladores del Partido Popular votaron en contra. Y esa es interesante, porque parecería que los que están bien amarrados con el PNP son es la delegación del Partido Popular en el Senado versus la Cámara. Pero ahí está la historia. Y hoy es el 25 de julio. Y esa también hay que decirla, el 25 de julio. O sea, los padres fundadores que todavía hablan y traen y cargan para tratar de traer ese voto de los más viejos en el Partido Popular, esta nueva playa de jóvenes que están diciendo que hay que refundar el Partido Popular para hacerlo viable en el 2028, están repitiendo lo que el Partido Nuevo Progresista hace. Pero más que repitiendo, participando. Y para un ejemplo, José Luis Dalmau. ¿Cómo eso no está en discusión hoy al interior del Partido Popular? Que saquen esa gente de allí, son más PNP. ¿Se le colaron PNP al Partido Popular? Yo creo que sí, hace mucho rato. Y yo no veo a nadie diciendo, aquí el problema que nosotros tenemos es que nos parecemos demasiado. Y en las últimas 3 elecciones, ahí están los contratistas. Algunos de ellos en esta foto, por eso la traje. Me parece súper importante. ¿Y dónde están los buenos populares diciéndole eso? Pues no sé, vamos a ver, pero eso con relación a Lela. Yo quiero terminar el tema de la energía eléctrica y lo que tiene que ver con esta carta, mostrándole lo que a mi juicio ya les dije, que la gobernadora hoy era comisionada residente cuando dijo que quería hacer de Puerto Rico un hub de gas y hacer de Puerto Rico un hub, pues ya tenía las facilidades contratadas por New Fortress y el inicio del desarrollo de esas facilidades desde el 2018, cuando lo dijo en el 2019. Importante a este tracto que recordemos que Jennifer González Colón también era comisionada residente cuando en septiembre del 19 ya se le estaba dando el contrato de compra de gas y de gasificación de las unidades 5 y 6 de generación en la Autoridad de Energía Eléctrica a New Fortress. Pero cuando Josué Colón dice
que el problema del contrato de la autoridad de puertos, de New Fortress con la autoridad de puertos, es uno que provoca el monopolio, pero que ellos se enteraron ahora. También dice que ese contrato puede haber sido nulo ab initio. Bajo las leyes de Puerto Rico, del Código Civil y la contratación, o sea, ilegal desde el inicio, no podía darse, pero también bajo las leyes de la ley promesa, porque la ley promesa, y esta me parece súper importante traerla, la ley promesa, una de las cosas que plantea es que usted tiene que hacer contratos, pero que haya, que promueva el mercado competitivo, que haya competencia, porque así usted tiene la posibilidad, si hay competencia, de tener un mejor contrato con el que resulte ganador, porque en efecto él tiene las mejores facilidades, tiene el precio, costo con relación a la erogación de fondos públicos, etcétera. Esto no pasa. Alegan ellos que porque la Junta de Control Fiscal no vio el contrato y no identificó el monopolio, porque ellos no estaban en el panorama. Pero aquí la pregunta para Josué Colón. ¿Qué pasó en el 21 cuando usted llegó? Que ya sabía que la gasificación estaba ahí desde el 2019 y ya sabía que había un contrato en el 2018. ¿Lo cuestionó? ¿No lo cuestionó? Pues es igualmente responsable que la Junta de Control Fiscal. ¿Qué pasó, gobernadora de Puerto Rico, con ese contrato desde el 2018 que usted nunca le dijo al pueblo de Puerto Rico, siendo incluso comisionada residente, que esto estaba ahí? Que no lo cuestionó ante la opinión pública, todo lo contrario, lo abrazó. Cuando Josué Colón habla de que es ilegal ab initio, no podemos olvidar quién firmó ese contrato, Anthony Maceira Sayas. Y Anthony Maceira Sayas ahora está diciendo, Josué Colón, que es el responsable. Pues vamos a ubicar a Anthony Maceira Sayas en el 2018. Era, en efecto, el director de puertos que firmó ese contrato, que no tuvo ningún problema, endosó el contrato de New Fortress para venderle gas metano al pueblo de Puerto Rico, al gobierno, a través de las facilidades del puerto de San Juan, que obviamente ya estaban cooptadas por ellos. Pero Anthony Maceira hoy se sienta como el asesor contratista de diferentes agencias gubernamentales, entre ellas del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Y en esa imagen ustedes ven a Tomás Rivera Schatz, al legislador que le está interpretando Anthony Maceira Sayas a Tomás Rivera Schatz lo que dice el congresista, y Manuel Lavoy. ¿Ustedes saben quién en el 2019 habló maravillas del asunto de la gasificación? Manuel Lavoy. ¿Y qué ustedes se creen que hace Manuel Lavoy en una reunión con Tomás Rivera Schatz y Anthony Maceira Sayas? Anthony Maceira Sayas, que ahora tiene de socio al ex juez del Tribunal Supremo que se acaba de jubilar, Edgardo Rivera García, que de tener un bufete que eran él y otra persona, ahora tiene un bufete como de 8 personas. Anthony Maceira Sayas, el contratista por excelencia del gobierno de Puerto Rico, el que Tomás Rivera Schatz le dio de febrero a junio $150,000 en un contrato con su oficina. Esto es lo mismo desde el día 1, desde la administración de Luis Fortuño hasta el día de hoy.
son los mismos personajes. El juez Edgardo Rivera García, el ex juez, se une ahora porque antes estaba en el Supremo, pero en el Supremo funcionaban de la misma manera, con los mismos intereses. Lo que llegue aquí se resuelve a favor del partido, no a favor del pueblo, a favor del partido. Y ahí está la historia. Y yo creo que un 25 de julio es suficiente decir que, entre otras cosas, debe conmemorarse el asesinato del Cerro Maravilla, la invasión de Estados Unidos. Por eso es tan importante que esa casa del 98, hoy, 25 de julio, podamos estar diciendo, tenemos definitivamente ahí una imagen y una estructura que le da vigencia a aquella historia de cómo se desarrolló Río Piedras con gente de clase media en aquel momento, 1898. Y un 25 de julio hay que recordarle a los populares que, pareciéndose al Partido Nuevo Progresista en términos de la corrupción y de la alianza que han tenido desde la legislatura más vigente en los pasados 30 años, no es que van a ganar una elección. Y no van a convencer a los populares. A los populares que, obviamente, con pensamiento crítico, están bien claros de que hay que moverse de ahí. Y que la refundación de Lela realmente debería ser la propuesta de un Partido Popular que tenga, más allá de la vigencia histórica que tiene en Puerto Rico, la vigencia que puede tener hoy y que no la han traído uniéndose al Partido Nuevo Progresista. Dicho eso, nosotros nos vamos. Gracias por haber estado. Sé que todo el mundo está de vacaciones y entraron por ahí más o menos tarde, pero aquí estamos. Dice la Peque, Jaramillo se los dijo que la privatización era un error y crearían un monopolio privado, pero no le hicieron caso. Dice Rita, exacto lo mismo por turnos, ahora te toca a ti. Dice Michelle, José M., quien movió y respaldó. No sé de quién hablas, Michelle. Saludos, Michelle, no te había saludado. Y yo les tengo una sorpresa para el lunes. Y yo espero que podamos discutirla como quiero discutirla con ustedes, porque, como siempre les digo, los documentos hablan por sí solos. Y esta manía del gobierno de Jennifer González de comportarse como chiquito, la culpa es tuya, la culpa es mía, sin ningún fundamento, sin ninguna justificación. El único problema que tiene es que encuentra historia en los documentos. Y yo creo que seguirle echando la culpa a la administración de Ricardo Rosselló Nevares, porque en efecto el país votó a Ricardo Rosselló Nevares, no va a conseguir otra cosa que precisamente lo que consiguió Ricardo Rosselló Nevares con empujar la corrupción como la empujó con los personajes que todavía hoy están en la esfera pública, viviendo de la chequera del pueblo. Entre ellos Antonio Maceira Sayas, Elías Fernando Sánchez Sifonte, Cristian Sobrino. Toda esa gente existen hoy, están dando la cara, están tratando de manipular los medios de comunicación o manipulando con medios de comunicación creados exclusivamente para empujar el discurso del Partido Nuevo Progresista y hacer las historias que ningún medio de comunicación que se respete debe hacer. Pero sabemos que ellos se cuelan en esos medios tradicionales también. Lo que pasa es que se dieron cuenta que esos medios tradicionales ya no tienen el impacto y fueron entonces a buscar la posibilidad de que con contratos levantar medios como han levantado. Y por eso es lo más importante de seguir insistiendo en que la gente se tiene que informar y se tiene que informar correctamente, con las fuentes fidedignas, pero sobre todo con el periodismo bona fide. Usted se puede entretener con todo lo demás, yo no tengo ningún problema, claro que sí. Y deben existir para entretenimiento, pero no para dar información noticiosa que lo que hace es cargar a unos y otros. Y si no, ahí están los ejemplos de los que querían ser gobernadores. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden ir a bonitasradio.net, PayPal, tarjetas de crédito, fundacionperiodismo21.com y también lo pueden hacer en Bonitas Radio, ATH Móvil y Periodismo 21. Regresamos el lunes en otro Noticias con Café
Que pasen buen fin de semana y no se olviden, 16 de agosto, 2 a 6, allí vamos a estar. Vamos a compartir, confraternizar, volver a levantar una lista de aquellos que no se han anotado en los encuentros de Bonito, porque esto ya es una comunidad de interesados e interesadas en mantener el periodismo como norte de información en Puerto Rico. ¡Éxito! Nos vemos el lunes. Que la pasen bien. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, y Vega Coop, de tu lado siempre. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.